Hola, nosotros somos estudiantes de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este video les vamos a mostrar el proyecto final de Electrónica 1, llamado por nosotros AutoFan, que consta de un control de temperatura en una habitación cerrada. Bueno, aquí tenemos la maqueta. En la maqueta podemos encontrar un ventilador, el cual produce aire frío. Y ese orificio que vemos acá es el orificio del calefactor, por donde sale el aire caliente. Aquí arriba podemos encontrar el sensor, el cual mide la temperatura. Y acá, por acá abajo, si destapamos aquí podemos ver la caja del calefactor, ¿cierto? Esta caja lleva por dentro un bombín incandescente de 40 watts y un ventilador. A la caja se le tiene que hacer un pequeño orificio en la parte inferior para que le entre aire frío a la caja. Entonces, al entrar el aire frío, el bombín incandescente lo que hace es calentar ese aire. Al calentar el aire quedarían dos clases de aire, uno frío y uno caliente. Pero como el aire frío es más denso que el aire caliente, el aire frío se iría todo hacia el fondo de la caja y el aire caliente todo quedaría en la parte de arriba. Entonces, podemos observar aquí que al quedar todo el aire caliente en la parte superior de la caja, el ventilador al empezar a girar expulsaría todo ese aire caliente. Ahora, si podemos ver aquí el potenciómetro, con el cual podemos graduar la temperatura. Entonces podemos ver el funcionamiento. Primero empezamos prendiendo el bombillo del calefactor. Primero lo prendemos para que vaya calentando el aire de la caja. Como tenemos una temperatura de 10 grados, ¿cierto? Esa temperatura que está indicando el potenciómetro es menor a la temperatura de la habitación. Por ser menor, entonces el ventilador prende. Cuando la temperatura indicada por el potenciómetro es mayor que la temperatura de la habitación, se apagaría ese ventilador y prendería el calefactor. Veamos, subamos la temperatura a unos 35 grados, en el cual podemos ver de que el ventilador se apaga y prende el calefactor. Más detalladamente, si colocamos en la temperatura a 32 grados, vemos de que el ventilador prende. Pero entonces cuando la temperatura llega al punto que ese ventilador se apaga y prende el calefactor. Este mismo ciclo se repetiría porque siempre va a quedar solo en esa misma temperatura. Bueno, en este compartimento, además de encontrar el calefactor, también encontramos el circuito que hace funcionar el ventilador y el calefactor. Para nuestro circuito utilizamos un regulador 7806 para sacar dos voltajes, uno de 12 volts y otro de 6 volts. También utilizamos 4 transistores 2N3904, dos resistencias de 1K, una resistencia de 10K y un trimmer de 100K. También utilizamos el integrado LM324
Así como también para el sensor utilizamos el LM35, el cual se encuentra en la parte de allá y anteriormente mi compañero se los enseñó. Las borneras corresponden a esta, la entrada de voltaje principal. Esta sería la bornera que corresponde al ventilador del calefactor. Este sería el ventilador del ventilador. Este sería la bornera del potenciómetro, el cual vemos en la parte de atrás de la pared. Inicialmente alimentamos el sensor con un voltaje de 12 volts. En la salida de este obtenemos 10 milivolts por cada grado centígrado. Por lo tanto, para 20 grados centígrados en el ambiente obtenemos 0,2 volts. La salida del sensor va primero a este primer amplificador configurado como un seguidor de tensión. La salida del seguidor de tensión va luego al segundo amplificador dado por estos 3 pines, el cual está configurado como un multiplicador de voltaje con un factor de 10 dado por estas dos resistencias. Luego pasamos a los comparadores. En este punto la salida del voltaje para el primer comparador entra por el positivo y el voltaje de referencia entra por la parte negativa del amplificador. De esta forma, cuando el voltaje de amplificado es mayor al voltaje de referencia, entonces obtenemos en la salida el voltaje con el que está alimentado el integrado. En ese punto alimenta la base del transistor, el cual funciona como switch y permite que haya flujo de corriente para prender el ventilador. Para el segundo comparador, la salida del amplificador no la introducimos en la parte positiva, sino en la parte negativa, mientras que el voltaje de referencia se conecta a la parte positiva de este segundo amplificador. De esta forma, para voltajes menores, la salida va a ser el VCC, es decir, la alimentación del integrado, que va a prender, que tiene la misma configuración de transistores que que va a permitir el flujo de corriente para prender el ventilador del calefactor.